A ver, ¿se acuerdan que fuimos a la visita de las vicarías? Bueno, entonces, ¿qué dijimos en las vicarías? Querigma, Dios me ama y tiene un fascinante plan para mi vida. ¿Qué es el querigma? San Pablo nos dirá en 1 Corintios 1:21 que Dios quiso salvar a los creyentes mediante la necedad o la locura del querigma o la predicación. Entonces, el querigma es la buena noticia, predicación o anuncio de la salvación de los hombres. ¿Cuál es el objetivo del querigma? El objetivo del mensaje querigmático es que descubramos el auténtico rostro amoroso de Dios y la salvación en Jesucristo por medio de su palabra y de su iglesia. Y la interrogante diría San Ignacio de Loyola: ¿para qué hemos nacido? ¿Para qué hemos nacido? Y el hombre, entonces comprendemos que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor por medio, y mediante a esto salvar su alma. Y descubríamos que Dios nos ama de una manera personal. Eso no se te olvide jamás. Estos 4 puntitos no se te olvide jamás, porque esto es parte de nuestra evangelización. Dios es un Padre amoroso que ama personalmente. Y yo les desglosaba, ¿verdad? Con ejemplos, les desglosaba este punto. Su amor nunca cambia, por eso le acepta tal cual soy. Dios busca sin cesar tu bien. Quiere la mejor versión de quién, de mí. Y ahí hablamos de un encuentro personal. Ahí hablamos de una conversión, un cambio. Porque Dios quiere lo mejor para mí. Y la historia de salvación es la prueba del amor de Dios por cada uno de nosotros. La historia de salvación. ¿Quién de ustedes imparte historia de salvación como catequesis? ¿Todos? A ver si es cierto. Voy a hacer un pequeño examen. Según la línea del tiempo, ¿cómo manejaríamos la historia de la salvación de la catequesis? ¿Con qué inicio? La creación. La creación. Luego, Con Abraham. luego, Adán y Eva. Luego, La caída. bueno, tampoco vamos a ir personaje por personaje, ¿no? Pero los temas centrales, Adán y Eva. Luego, La caída. bueno, Caín y Abel. Luego, pero antes de Abraham, ¿quién existió? Noé o Ciel. Y vamos descubriendo en cada uno de los personajes de la historia de salvación hasta el encuentro con quién, con Jesús, el Nuevo Testamento. Pero si no entendemos la historia de salvación y la historia de Israel, eso me cuestiona mucho a mí, sobre todo en relación a ustedes. Yo sé que ustedes saben perfectamente la historia de la... ¿Y cómo se aprende la historia de la salvación?
un libro específico? A ver, ¿qué libro es? La Biblia, Magdalena, la Biblia. La Biblia. Diría el Papa Benedicto XVI, él como teólogo dogmático nos invitaba a retornar a las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para llevar a cabo nuestra evangelización, nuestra catequesis? ¿Cuáles son estas fuentes? La Biblia, El magisterio. tradición, transmisión, magisterio, catecismo de la Iglesia Católica, directorio de la catequesis. ¿Cuál otro? Y exhortaciones y encíclicas. Cuando hablamos de magisterio, ya están incluidas, diríamos. Pero tenemos mucha herramienta, ¿verdad? Pero obvio, ¿qué es lo que más me interesa darle al niño desde el querigma? El amor de Dios, que lo ama personalmente, que lo ama incondicionalmente, no hay condición, que lo ama a pesar de ser como sea. Dios no cambia, Dios te sigue amando. Y sobre todo, si no has sido buen hijo, Dios siempre espera que en ti haya un cambio, porque Él espera la mejor versión de ti. Y eso es lo importante. Por eso podemos decir que estos encuentros, esto que estamos viviendo nosotros, es nuestro segundo encuentro. Porque no es asamblea, porque no es retiro. No, esto es un encuentro. Y cada año que celebremos, el próximo año celebremos el tercer encuentro, precisamente queremos venir y encontrarnos con quién, con Jesús. Esa es la realidad. Por eso cuando hablamos nosotros que anunciamos el amor de Dios en nuestras vidas, decimos que el querigma, que es el corazón de la misión. Recordemos que el día de ayer estábamos hablando de la misión. Para yo sentirme misionero, ¿qué necesito? Primero, ser llamado ¿por quién? Por Jesús. Así como Jesús eligió a 12, también yo debo de sentirme llamado por Jesús. Jesús me ha llamado para una tarea específica en la vida de su iglesia. Yo tengo una misión que cumplir en la vida de la iglesia. Y entonces me tengo que sentir llamado por Jesús, ser instruido en su palabra, en sus mandatos, pero sobre todo sentirme discípulo. Si no me siento discípulo de Jesús, diríamos, ¿quién es el discípulo de Jesús? ¿Quién es un discípulo de Jesús? A ver, ¿quién es un discípulo? El que escucha, el que se prepara, el que se deja transformar, el que se deja formar, ¿verdad? Que una de las características es ser muy obediente a la voluntad de quién. Jesús. Y sintiéndome yo discípulo, entonces puedo percibir que como discípulo estoy llamado a misionar. Y
Y esa misión me invita a mí, sobre todo, a ser responsable y llevar esa misión asumiendo la alegría. Por eso no podemos tener catequistas con qué, con cara de qué, de yogur. Pero de este yogur de 3 días que tienen, no sé si ustedes en su casa lo tengan, los famosos búlgaros. ¿Qué tal saben los búlgaros 5 días después? ¿Verdad? Ácidos. A veces vamos como catequistas así, en modo búlgaro de 5 días. ¿Verdad? Y no podemos, porque la misión nos invita a que nosotros llevemos la alegría. Por eso el documento, ¿cómo se llama el documento? La alegría del Evangelio. Y el Papa Francisco nos invitaba y nos invita a que nosotros seamos verdaderos misioneros, pero en esa alegría que despierta en nosotros el Evangelio. Y ese Evangelio, en pocas palabras y en sentido propio, diríamos, es Cristo mismo. Es decir, quien ha tenido un encuentro personal con Cristo, Cristo le ha transformado la vida. Y ayer yo les platicaba un poco de mi qué. ¿De mi qué? De mi vocación, no mi vida, no de mi vida, ¿verdad? Porque si yo llevo mi vida a las pantallas, va a ser un éxito, hasta Netflix me va a tener que pagar. Miren, yo no creo que en la vida de la vocación de un sacerdote siempre debe de estar otro sacerdote atrás. En verdad. Cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, no sé si ustedes conocieron el día al sacerdote, el padre José de Jesús del Real, un sacerdote ya grande. Y entonces, ese día, como grupo de jóvenes, dijimos, vamos a ir a visitar al padre Jesús del Real que estaba en una parroquia de Portescoco. Le vamos a ir a ayudar a lo que podamos, a escombrar, a limpiar, a barrer, a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo, sobre todo de misión como joven en otra diócesis, en otra parroquia, ¿verdad? Nos gustaba el despapalle, sí, pero también no dejábamos nuestras responsabilidades. Y esa vez fuimos, para mí era la primera vez que yo conocía al sacerdote. Acuérdense que yo no estaba muy involucrado. Ellos ya lo conocían y me hablaban del Padre, que era un hombre santo, que se elevaba en la oración. ¿En serio? Así me decían. Que cuando hacían oración con él en la capilla, cuando él celebraba la misa, se les enchinaba hasta los vellos. Y ellos me decían, es que cuando estamos con el Padre nos eleva. Dice, fíjense, algunos atrevieron a decir que cuando hacían oración frente al sagrario con el Padre, decían, hasta se eleva. Dije, pues miren, si no la controlan, no la funden. Digo, porque así es uno de joven, ¿no? Y me decía, que esto, que lo otro. Acuérdense que yo venía de un mundo que X. Y entonces, esa vez que fuimos a ver al Padre, le ayudamos a todo, ya le ayudamos, comimos con él,
Padre, yo creo. Y cuando ya nos estábamos despidiendo, que estábamos en la sacristía, el Padre José le dice a todos, ya nos despidió y les dijo a todos, retírense porque quiero platicar con él, es decir, conmigo. Me dijo, quiero platicar con él. Y efectivamente, así como le hicieron ustedes, yo me quedé así. Dije, pues que quiere platicar conmigo el Padre, ¿verdad? Y entonces ya se retiraron todos y me queda viendo el Padre y me dice, nada más te voy a decir una cosa. Le digo, dígame, Padre, tú vas a ser sacerdote. Y le dije, ¿quién? ¿Yo? Me dijo, sí, tú vas a ser sacerdote. Le dije, bueno, está bien, Padre, no cuestiono nada, pero le agradezco, ¿verdad?, que usted me diga que yo voy a ser sacerdote. Ya me dio la bendición y me retiré. 2 años después estaba yo en el seminario. Entonces, tú dices, ¿cómo explicas estas cosas? ¿Verdad? Tú dices, bueno, ¿era santo? Pues yo creo que sí, porque hasta me profetizó, ¿verdad? Y siempre pido por él, porque ya tiene muchos años que falleció. Pero yo creo que siempre tendrás, la imagen del sacerdote es tan importante en nuestra vida, muchas veces comunitaria, ¿verdad? Que cuando entramos en ese diálogo, en ese acercamiento con el sacerdote, de una forma u otra podemos decir, bueno, es un encuentro, es como cuando el sacerdote sale de la sacristía a celebrar la Eucaristía. Pues no es el sacerdote, es que Cristo mismo. Y eso le tenemos que hacer presente al niño, ¿verdad? Eso se nos olvida. Por eso muchas veces yo puedo entender que tratamos de llevarnos al sacerdote acá, pero que no se nos olvide que el sacerdote tiene un aspecto que humano, ¿no? Y eso es muy importante también. Yo le agradezco mucho a la gente que me ha realizado muchas veces, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, gracias, porque en cierto momento no faltará la abuelita, ¿verdad? La abuelita que se acerca y dice, a ver, Padre, ya saben, esas abuelitas que nos llevan 30 años por delante y se sienten nuestras mamás. Pero se le agradece a ellas, porque lo hacen con mucho amor, con mucho cariño. Y si el sacerdote lo entiende y lo comprende, qué padre, ¿verdad? Porque es Jesús quien le habla en la persona de esa, es Jesús el que habla a través de esa persona. Obvio, pero el sacerdote dice, uy, ya soy cura, ya no me puede regañar mi mamá ni mi papá, nadie me puede decir nada. Y que hable de los grupos parroquiales, órale, como la medusa, ¡zum! Cortamos qué? Cabezas, órale, por irreverente, ¿verdad? Yo creo, sobre todo ustedes que siempre están al lado del sacerdote, porque son ustedes el equipo, el grupo específico que siempre está al lado del sacerdote, ¿o no? Pues sí. Son ustedes los que trabajan a la par del sacerdote. En cualquier parroquia puede faltar cualquier grupo parroquial, excepto catequesis, ¿verdad?
Catequesis no puede faltar. La catequesis, la evangelización se da, así sea aquí la sede parroquial, pero las capillas, los locales, allá arriba en el cerro, allá se imparte ¿qué? Catequesis. En los lugares más recónditos, hasta allá se lleva la buena ¿qué? La buena nueva, el evangelio. Pero ese evangelio es el que nos lleva a nosotros a transmitir a Jesús como una verdadera ¿qué? Alegría. Como una verdadera alegría, porque es Jesús el que a mí me ha transformado ¿qué? La vida. Es Jesús el que a mí me ha transformado la vida. Por lo tanto, el querigma produce que cada persona se reconozca íntimamente amada más allá de sus límites. Que así reconozca su dignidad y su llamada a la comunión ¿qué? Fraterna. A la comunión fraterna, porque muchas veces ustedes como grupos de catequesis, entre ustedes están ¿qué? Digan la verdad. La verdad los hará libres. Muchas veces entre ustedes ¿qué? Hoy padres, si son un nido. Perdón, son bien unidas. ¿Verdad? Somos seres ¿qué? Humanos. Por eso no podemos quitarnos ¿qué? La humanidad. Porque esa humanidad siempre nos aterriza. Esa humanidad nos aterriza. Nos pone con los dos pies bien ¿qué? Plantados en la tierra. Muchas veces entre nosotros puede existir división. Y es normal. Si tu marido no te aguanta, ¿qué te voy a estar aguantando yo? ¿A poco no se dicen así? ¿Verdad? Y esa es la humanidad del catequista. Pero en esta humanidad hemos aprendido a trabajar nuestra espiritualidad. Y esta espiritualidad, ese encuentro con Jesús, nos invita a permanecer ¿qué? Unido. Me faltó la S, ¿verdad? Nos invita a permanecer ¿qué? Unidos, no unido, ¿verdad? Unidos. Y habrá diferencias, claro que sí, porque cada cabeza es un mundo. Y gracias a esa diferencia, nuestros grupos parroquiales se enriquecen abundantemente, porque no faltará quien tenga demasiada ¿qué? Creatividad, quien hable mucho, quien cante, quien baile, quien le sepa más a los medios de comunicación, a las redes sociales, en fin. Esa gran diferencia nos invita a permanecer siempre unidos y reconociéndonos cada uno con sus ¿qué? Cualidades, capacidades, dones, carismas, pero también nuestros ¿qué? Defectos. Y cuando tú abrazas el defecto del otro, porque miren, no se trata de cambiar la vida entre nosotros, la vida ya nos la transformó ¿quién? Jesús. Y cuando yo comprendo eso de que Jesús me ha transformado mi vida, yo siempre estoy dispuesto a dar lo mejor de mí en relación a Él y en relación a los demás. Y eso es muy importante, porque ¿cuál ha sido el más grande error que han cometido esos matrimonios que sabiendo que el novio o la novia eran de tal forma y pensaron que a través de los años los iban a transformar, que los iban a cambiar? ¿Y han cambiado esas personas?
desanimado, desalentado, no, sino simplemente he aprendido a asumir yo sus defectos. Así es, punto. ¿Eso te agrada? Adelante, ¿verdad? Porque yo no puedo entender que para mí el amor todo lo que lo puede y lo transforma, y por eso estoy aquí. Pero si eso tú no lo entiendes, pues qué pena, te falta mucho crecimiento que humano.